Muchísimas gracias por su sintonía en esta emisión, la de 1 a 3. A lo largo de este noticiero le hemos mostrado las poderosas imágenes de las protestas en Estados Unidos, también las reacciones a las mismas, y es que todo hay que verlo con lupa en estos instantes. Para poder lograr esto nos enlazamos con el periodista Rubén Luengas, a quien le agradezco muchísimo su generosidad y la comunicación esta tarde. Bienvenido, maestro Luengas. Gracias. Al contrario, Luisa, mucho gusto en conocerte, en saludarte a ti y a la audiencia de La Octava de 1 a 3, y a la orden, aquí estamos para servirte. El gusto es todo mío. Pues quisiera empezar hablando sobre dos actores en esta situación, el presidente Trump y las manifestantes y los manifestantes, porque había permitido Trump protestas tan indignantes como de supremacistas blancos, y esta protesta le molesta especialmente, pero también la gente está particularmente molesta. Fue la gota que derramó el vaso, es un momento específico, coyuntural. ¿Cómo leerías tú este asunto, Rubén? Sí, mira, Luisa, yo lo pondría en el contexto histórico de los Estados Unidos y en autores como Morris Berman, un sociólogo norteamericano, que ha venido señalando una decadencia cultural en los Estados Unidos, una verdadera degeneración de sus valores. De hecho, él tiene un libro así que se llama Valores, que amenaza cada vez más con infectar, dice él, no solamente a los Estados Unidos, sino al mundo. Entonces, Martin Luther King lo puso hace ya años, ya en otras palabras, dijo que un gobierno, un Estado que gasta más en armamento que en programas sociales, se acerca a su muerte espiritual. Entonces luego llega un señor como el presidente Trump, y no solamente Trump, sino incluso anteriores presidentes que llegaron, por ejemplo, Barack Obama, con muchas expectativas, más aún por ser de origen afroamericano por parte de padre, o más bien afrodescendiente por parte de padre, o que Condoleezza Rice en cargos importantes, o el señor Colin Powell, o figuras del béisbol. Lo real y lo cierto es que hay un racismo acumulado que no ha desaparecido, y el señor Donald Trump, con el arribo a la presidencia, vino a sacar esos demonios racistas del closet, a darles luz verde y a que se descararan muchos de la llamada supremacía blanca en los Estados Unidos. Termino esta parte de mi conversación contigo para decirte que es muy importante que la gente sepa que uno de los principales asesores del presidente Trump, que incluso fue el asesor para la cuestión del muro, de toda esta retórica del muro, te estoy hablando de Chris Kobach. Este hombre, Chris Kobach, que fue el arquitecto de la ley SB 1070 de Arizona en contra de los inmigrantes de origen latino, está vinculado a organizaciones que todavía extrañan aquel fenómeno de la eugenesia en los Estados Unidos, que es la construcción de una raza superior. Por lo tanto, vinculados a esta administración de manera abierta, hay personas que se creen superiores, y por eso alguna vez el presidente Trump se refirió a Haití y a Centroamérica como hoyos de mierda. Bueno, esto se está expresando dentro de los Estados Unidos con policías que históricamente han tenido también en sus estructuras de departamento policial vínculos con organizaciones terroristas como el KKK, el Ku Klux Klan. O sea que el tema es verdaderamente serio y habla de la necesidad de una depuración en los Estados Unidos que evite esta decadencia cultural, incluso económica, incluso como potencia mundial o imperio, si le quieres llamar. Creo que estamos ante un momento crucial de la historia de Estados Unidos. Creo que vale la pena analizarlo en los dos planos que pone sobre la mesa, el de la brutalidad policíaca, porque este cuerpo tiene un montón de candados, digamos, de protección. Si argumentan que se sentían en riesgo, ya sea porque hubo un movimiento sospechoso, porque quizá la persona traía un arma o por cualquier sospecha que ellos puedan argumentar, es muy difícil juzgarles, ¿no? Hay sindicatos de toda la vida que los cuidan, que los protejan, abogados, jueces, muy vinculados a este tipo de oficinas. Y por otro lado está el tema del racismo, porque no asesinan igual o no mueren igual bajo custodia los negros, los latinos y los blancos. La cifra de afroamericanos es 3 veces mayor. Hay incluso un 10% de muertes que son de policías afroamericanos matando a afroamericanos. A ese nivel está arraigado el racismo que tú ya nos ayudabas a contextualizar.
Sí, es un racismo por un lado y por otro lado también te digo esta formación desde los orígenes de los cuerpos policíacos que en realidad no necesariamente, porque no podemos meter a todos en el mismo costal, pero no necesariamente están al servicio de la sociedad. Se han prestado a lo largo de los años, por ejemplo, en las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam y la tremenda represión que hubo. Por lo tanto, están conectados a los hilos del poder, ¿no? Y por lo tanto ocurren este tipo de cosas. Recuerda el caso de Ahmaud Arbery, este muchacho que mientras estaba corriendo, de 25 años, ciudadano afrodescendiente, estaba corriendo en una zona allá en Georgia, cuando un ex policía y su hijo le persiguieron en una camioneta, recordarás, y le dispararon también recientemente pensando que supuestamente se parecía a un sospechoso vinculado a una serie de robos. Ahora de este George, pues resulta que sí, porque utilizó un billete falso, en fin, muchos latinos también en California, pero desgraciadamente la comunidad latina no reacciona con el mismo vigor, con la misma fuerza que la comunidad afrodescendiente ante este tipo de cosas. Recuerda que ahora el presidente Trump, en el contexto de la pandemia, puso como una actividad esencial la venta de las armas. Imagínate el tema de la venta de las armas, mientras que antes el presidente Trump había revertido, tuvo la iniciativa para revertir una ley de la época de Obama que impedía que se compraran armas por parte de personas con enfermedades mentales en los Estados Unidos. Viene Trump y revierte eso. Entonces imagínate con todas las contradicciones que se vienen acumulando, que ya señalan sociólogos, lo que te dije de Martin Luther King, pero luego viene el tema de la pandemia, viene la pérdida del trabajo, de millones de estadounidenses que están sin trabajo. Por el otro lado tenemos la proliferación de personas viviendo debajo de los puentes, en las calles. Es algo que ha venido creciendo en los Estados Unidos y sobre todo a raíz del 2008, de la famosa crisis de la burbuja inmobiliaria, en fin, que a fin de cuentas nunca terminó, y ahora con la pandemia es un verdadero polvorín. Hay elementos psicosociales, sociales, de todo tipo, políticos, y el agotamiento, Luisa, de un bipartidismo, demócratas y republicanos, que están dejando realmente de representar a los sectores mayoritarios de la población y cada vez más los intereses de las corporaciones, no así del pueblo norteamericano, y esto está colocando todo este escenario de violencia, de impunidad interna y externa, porque hay que sumar las guerras, las invasiones injustificadas como la guerra de Irak. Todo ese elemento se está conjugando en este momento en la crisis que estamos viendo en los Estados Unidos. Y como tú dices, la protección de policías, de los aparatos de justicia, a policías casi con permiso para matar. Maestro Luengas, para concluir, nos quedan un par de minutitos, pero no quiero dejar de preguntarte por lo que viene durante las semanas entrantes. El presidente Trump, como ya nos decías, no ha tenido problema o no le ha dado conflicto ser vinculado con gente que abiertamente ha participado en grupos de supremacía blanca. También ha defendido a las iglesias. Comentábamos un poco en el corte que después de gasear a todos los manifestantes en un parque se fue a tomar una foto con una Biblia en la mano. No tiene conflicto con ciertos grupos, tiene un fuerte conflicto con otros. Ha habido una represión inusual a este tipo de protestas antirracistas. ¿Qué viene en el sentido de la respuesta gubernamental con los propios contrapesos que existen en los Estados Unidos y las voces incluso en su propio gobierno que empiezan a sonar en contra de sus políticas? Bueno, en el contexto de tu pregunta, yo celebro que el secretario de la Defensa de los Estados Unidos haya dicho que está en contra de que se utilice la ley de subversión, que sí se utilizó en 1992 cuando el caso Rodney King en Los Ángeles, California, y que este secretario actual haya dado muestras de una clara fractura entre el poder del presidente Trump y él como representante del Pentágono, de no querer utilizar a las Fuerzas Armadas ya directas, ya no a la Guardia Nacional, que esas dependen de los gobernadores estatales, sino al ejército.
Entonces, que esto fue el amague que realizó el presidente Trump, que lo convertiría pues prácticamente en una especie de dictador de una república bananera. Tenemos ese escenario. Ahora bien, tenemos otro, Luisa. Es evidente que hay infiltrados. Casi siempre en las protestas hay personas que infiltran a personas que quieren protestar de manera legítima. En este caso en Estados Unidos es evidente porque así te lo puedo decir, que me lo informan muchos activistas sociales que conozco después de haber vivido 18 años en los Estados Unidos, que me dicen, Rubén, esto está lleno de personas que están buscando favorecer la violencia. Por ejemplo, en Nueva York hay una escena pues muy linda por un lado, donde los que se manifestaban en contra de la violencia unieron sus manos para impedir que violentos destruyeran la entrada de un establecimiento llamado Target. Y sin embargo, los medios de comunicación están queriendo tratar al movimiento como si fuera violento, y esto justificaría la represión que en un momento dado puede venir por parte de los gobernadores o del presidente Donald Trump. Creo que la gente estaría obligada, y los medios de comunicación, a distinguir que hay un asesinato más verdaderamente fuera de toda situación de legal y de derechos humanos, pero también buscar quiénes carambas están interesados en desestabilizar y presentar como violentos a la gente que protesta en los Estados Unidos, porque esto sería muy interesante, y en ese sentido ver cómo evolucionan las próximas horas y de cara a unas elecciones que están verdaderamente comprometidas en noviembre para la sucesión presidencial o la reelección del señor Trump. Híjole, pues varios temas a analizar durante las siguientes semanas. Rubén Luengas, muchísimas gracias por compartirnos un poco de tu expertise y mantenemos la comunicación. Sé que nos estaremos saludando pronto, así que muchas gracias. Claro, te mando un fuerte abrazo a ti y a todo el equipo. Muchas gracias y por allá nos saludamos. Claro que sí, Rubén Luengas, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está, nos ayuda a entender el contexto en el que se dan estas protestas, ya decíamos, con miles de detenidos y brotes en más de 170 ciudades, protestas en contra de la discriminación a los pueblos latinos, a los pueblos de ascendencia afroamericana, y bueno, con esta dura reacción por parte de la presidencia. Vamos a la pausa y regresamos a seguir hablando de noticias nacionales. No se despegue, estamos en De 1 a 3.